Pues saludos a todos. Para los que no saben, yo soy Roberto Carrillo. Aquí estamos en Madrid haciendo la clase. Normalmente estamos en Los Ángeles saludando a todos en Latinoamérica y España, pero esta vez al revés, estamos en Madrid y saludando a los hermanos en Los Ángeles y en todas partes de habla español, el mundo que habla español. Y hoy, esta noche, vamos a empezar una serie nueva hablando de la espiritualidad de un discípulo. Y precisamente yo quería hablar o investigar, hacer un estudio de este tema, porque yo creo que es algo muy importante hoy día. Algo que encuentro en todas partes del mundo es que muchos, bueno, todos realmente están sufriendo de maneras diferentes, ¿no? Por la pandemia, sufriendo o económicamente, sufriendo de salud, pero aún más, y en muchos casos, sufriendo emocionalmente y aún espiritualmente. Y yo sé que he hecho varias investigaciones de cómo ha aumentado casos de depresión, ansiedad, de niveles de gente sintiéndose con temor y preocupaciones. Vi hoy en la mañana, me llegó al teléfono un artículo de la cantidad de peleas en los mercados que están pasando, que la gente haciendo fila en la cola, peleando, y, y cómo es señal de la tensión que hay en el mundo, de la mucha emoción que muchos están sintiendo. Y no es algo obvio, no es algo que como no cambia la apariencia, no cambia por afuera, son cambios y retos y una carga adentro y nos afecta en maneras que muchas veces no nos damos cuenta. Y aún siendo cristianos, siendo discípulos, nos afecta, nos impacta. Y es como llevar una mochila y no saber que alguien puso una piedra muy grande en la mochila. Y no sabemos por qué, pero estamos más cansados o nos cuesta más ánimo hacer cualquier cosa o todo es más retante, ¿no? Y además, encima de todo eso, la pandemia nos ha separado y nos ha puesto en situaciones aislados muchas veces y no hemos tenido el contacto, no hemos tenido la confraternidad que normalmente nos anima, nos inspira, nos da fuerza. Entonces, de una manera, es una situación muy particular, una situación muy desafiante, ¿no? Porque de una manera estamos recibiendo menos fuerzas de la confraternidad, pero estamos enfrentando más retos y más dificultades que nos afectan emocionalmente, que nos afectan espiritualmente y hasta la actitud y yo diría la inspiración puede desaparecer. Y es algo que estoy notando en muchos hermanos en todas partes del mundo. He estado hablando con hermanos en la India, donde la pandemia ha impactado fuertemente al país y también a la iglesia. Y han tenido muchos líderes muy enfermos, muchos miembros y muchos casos de que se han muerto, han perdido la vida. Yo sé que en la iglesia en Los Ángeles creo que hay 5 hermanos que perdieron la vida, 6 hermanos que perdieron sus vidas y muchos hermanos que tenían uno de sus padres o un tía o un hermano que se murió de la pandemia o de otras cosas. Y he visto que muchos han sufrido emocionalmente. Incluso el papá de Michelle se murió en septiembre del año pasado y muchos líderes, muchos miembros de la iglesia en Los Ángeles perdieron uno de sus padres en esta época. Entonces, está afectándonos mucho y no es algo que notamos, no es obvio, no es algo que todo el mundo está hablando. Sí, claro, estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de los retos, pero a veces no nos damos cuenta del impacto que ha tenido.
el impacto de ser aislados año y medio, el impacto de las dificultades económicamente que estamos pasando, el impacto que tiene emocionalmente y espiritualmente. Y yo creo que es un tiempo que más necesitamos la espiritualidad para enfrentar, para pelear con lo que nos está tirando Satanás y lo que está pasando en el mundo. Y yo sé, como siempre, la respuesta y la ayuda viene de Dios, la ayuda viene de Jesucristo, la ayuda viene del Espíritu Santo. Y lo que normalmente es suficiente en tiempos difíciles o tiempos muy retantes no es suficiente. Yo pienso en el caso cuando el día que los apóstoles no podrían echar un demonio y vino Jesús y preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos sacar este demonio? Y él dijo que era cuestión de fe y era cuestión de oración, ¿no? Es decir, que era algo que requería más espiritualidad, que requería más fuerza, más poder espiritual que lo normal. Y obviamente eran hombres de espiritualidad, eran hombres entrenados por Jesucristo, pero a veces encontramos retos que son más grandes y requiere más de Dios, requiere más fuerza, requiere más espiritualidad, básicamente. Entonces, quiero empezar un estudio de la espiritualidad del cristiano, del discípulo. Javier, a ver si me puedes hacer anfitrión también para compartir unas transparencias. Okay. Ahora sí, gracias. Entonces, empezamos con esta clase, espiritualidad, clase A. Ok, vamos. Y quiero empezar primeramente hablando nada más del Espíritu Santo, notando cómo funciona y cómo trabaja y cómo trabajaba el Espíritu Santo en el ministerio de Jesús y en nuestro ministerio y en el comienzo de la iglesia. Leemos, déjame poner esto aquí, ahí vamos. ¿Lo pueden ver? Ok, espiritualidad. Leemos en Marcos 1, versículo 8, cuando empieza, antes realmente que empezara el ministerio de Jesús, vino obviamente Juan el Bautista. Y él dijo a la gente, yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él, hablando de Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo. Un cambio grande que iba a traer Jesús era no solamente un bautismo de arrepentimiento, no solamente un bautismo de lavar el cuerpo o lavar el alma, pero también un bautismo donde íbamos a recibir el Espíritu Santo y nos iba a dar algo especial que realmente no creo que todo el mundo entendía en este momento qué significaba esto, pero sabían que era algo distinto y Juan empezó a presentar este punto. En Mateo 12:18 dice, Dios cuando está hablando de Jesús dice, este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. Y básicamente para prepararlo, para conectarlo y enviarlo, Dios puso su espíritu encima de Jesús y lo dijo a todo el mundo, que Jesús iba a tener su espíritu, algo distinto, algo especial, algo que el mundo nunca había visto de esta manera. Sabían del espíritu, pero no en esta manera y no en la manera que Dios lo estaba usando con Jesús. Algo nuevo aquí, de que siendo un hombre o una mujer de Dios, uno necesita el Espíritu Santo, uno necesita el Espíritu de Dios. Y esto es un concepto que realmente yo creo que nos reta.
que sabemos mucho de Dios, sabemos mucho de Jesús, pero la verdad es que no sabemos mucho del Espíritu Santo. Y yo tengo 38 años, Michelle tiene 40 años en la fe. Yo puedo contar en una mano cuántas veces he escuchado un sermón del Espíritu. Es decir, que casi nunca. Y yo creo que de una manera tenemos un poquito miedo de hablar del Espíritu, porque la verdad es que no sabemos mucho. Y la Biblia nos habla mucho de la importancia y de los hechos del Espíritu y qué hace el Espíritu, pero no lo explica mucho. Y yo creo que bueno, muchos han tenido experiencias con grupos religiosos que hacen cosas muy raras y tonterías y pretenden que es el Espíritu. Hay iglesias donde ladran como perros y dicen que eso es el Espíritu Santo, o que hablan en idioma, se supone idiomas de los ángeles, aunque no era eso en la Biblia, pero hacen ruidos y dicen que eso es el Espíritu. Yo vi un programa donde en la iglesia caían la gente en el piso y se reían y hacían muchos ruidos y decían que eso era el Espíritu. Y la cosa es que eso no tiene nada que ver con el Evangelio ni con el reino de Dios. Son cosas raras y la verdad esas cosas uno puede verlos en todas las religiones. Existen en hindús, budistas, musulmanes y mucho en brujería. Tiene esos situaciones donde se supone que son llenos del Espíritu. Puede ser, pero no creo que son el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, porque siempre vemos el Espíritu de Dios va de acuerdo con la verdad y con la palabra y con el Hijo. Y yo no veía a Jesús ladrando como un perro o riéndose en el piso o actuando tan raro, ¿no? Entonces yo creo que por los ejemplos malos que hemos visto, como no hablamos mucho del Espíritu, de hecho somos bastante ignorantes, ¿no? En cuanto al Espíritu Santo, pero era muy importante en la Biblia. En Mateo 12:32 dice, a cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se la perdonará, pero el que habla contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Es decir, que el Espíritu es algo muy serio, ¿no? Que es muy importante y fíjate lo que dice, que si hablamos mal del Hijo del Hombre, de Jesús, Dios lo puede perdonar, pero para nada debemos hablar mal del Espíritu Santo. Significa que hay algo muy especial aquí. La verdad, te voy a decir la verdad, yo ni sé por qué es más cuidado el Espíritu Santo que Jesús mismo, el Hijo de Dios, Dios en carne y hueso. No sé, pero sé esto, que es algo muy importante, ¿no? El Espíritu Santo, Él es alguien que debemos tomar en serio, ¿no? Cuando Jesús dijo a los apóstoles, Él estuvo ya terminando su ministerio, dijo, vigilen y oren para que no se caigan en tentación. Dice, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y fíjate que Él distingue entre el espíritu y el cuerpo, ¿no? Que el cuerpo a veces somos muy débiles y eso ya lo sabemos, ¿no? Conocemos bien la debilidad del cuerpo, pero dice que el espíritu está dispuesto. Es decir, que el espíritu tiene su propia motivación, su propia inspiración, su propio poder. Y yo creo que muchas veces ni ponemos atención al espíritu. Estamos tan enfocados en el cuerpo que no nos damos cuenta de que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que lo tenemos adentro. Y es fácil ignorarlo, es fácil vivir como no existiera, ¿no? Como si fuera, no sé, algo no real. Y para Jesús era súper importante entender esto. Cuando empezaron la iglesia,
Pedro predicó un sermón y dijo, oh no, perdón, antes, cuando empezó su ministerio, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Cuando empezó su ministerio, el Espíritu lo mandó al desierto. Lo llevó al desierto y pasó, ya saben, 40 días con Dios en oración, en meditación, luchando, en tentación. Y el Satanás mismo trató de tentarlo, trató de engañarlo. Y, y esa prueba, el Espíritu, el mismo Espíritu, lo mandó al desierto para pasar esa prueba. Dice en capítulo 4, versículo 14, Jesús regresó a Galilea, que esto es después del desierto, en poder del Espíritu, en poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Cuando se fue del desierto, después de pasar todo ese tiempo con Dios, regresó lleno del Espíritu, con el poder del Espíritu. Aquí nos da uno de los claves, ¿no? De cómo ser lleno del Espíritu, cómo vivir por el poder del Espíritu. Vino a través de su tiempo con Dios. El tiempo que él pasaba enfocado en Dios, hablando con Dios, en oración con Dios. Y la cantidad o el poder del Espíritu en nosotros tiene mucho que ver con el tiempo que pasamos con Dios, con el enfoque que damos a nuestro tiempo en oración, tiempo leyendo las Escrituras, tiempo meditando en las Escrituras. Mucho tiene que ver con esas prácticas, ¿no? En versículo 8 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y por mí cuánto me ha ungido para anunciar buenas nuevas. Esto fue cuando fue a la sinagoga, ¿no? Para anunciar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Él vino anunciando su ministerio, anunciando lo que iba a hacer. Esto fue su primer sermón, ¿no? Anunciando el ministerio del Mesías. Y dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Y por eso, esto es lo que voy a hacer. Y nos dice su ministerio. Y nuestro ministerio debe venir del Espíritu, no de nosotros, del Espíritu. Pero significa que tenemos que estar bien conectados con el Espíritu. Tenemos que dejar que el Espíritu nos esté guiando en la vida y ayudándonos y dirigiéndonos. Yo creo que para muchos discípulos es algo misterioso, no sabemos exactamente cómo funciona eso, pero para Jesús era súper importante. Así empezó su ministerio, yendo al desierto, pasando tiempo con Dios, conectando con Dios, llenándose con el poder del Espíritu para poder regresar y empezar todo lo que Dios tenía de antemano preparado para él hacer, ¿no? Su trabajo. Y yo creo que es fácil salir de la casa sin preparación. Es fácil ir a la calle, ir al trabajo, enfrentar todos los retos sin el Espíritu y luego regresar golpeados y dolidos, tanto como lo que pasó con el demonio que atacó a los hermanos, ¿no? Que los dejó desnudos y golpeados porque no sabían cómo, porque no lo tenían. Nosotros necesitamos el Espíritu. En Juan 4. Bueno, iba a decir que me impacta cuando nos bautizamos. Siempre la persona que está bautizándonos nos dice, y Dios te dará el Espíritu Santo. Pero yo creo que muchas veces ni escuchamos esa parte. Escuchamos que somos perdonados, pero ni escuchamos que vamos a tener el Espíritu Santo. Y cuando Roberto estaba hablando de ser golpeados durante el día, yo
he sentido eso tantas veces y he sentido tan sola en mi camino, en mi camino espiritual, porque se me olvida que Dios está conmigo, que Dios está viviendo adentro de mí por medio del Espíritu Santo. Y yo creo que es algo muy profundo porque especialmente cuando no vivimos cerca de otros cristianos o andamos en la calle solos, yo creo que es muy fácil sentirnos solos, pero no estamos solos, estamos con Dios y Dios está con nosotros. Y yo creo que si estamos pendientes de que Dios está con nosotros, creo que no vamos a sentir tan solo ni vamos a sentir muy tímidos porque sabemos que Él está con nosotros. Cuando en Juan capítulo 4 dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya en el que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿No? Que lo que Jesús buscaba no era solamente gente obediente, claro, eso es importante. Y la verdad, si de verdad vivimos llenos del Espíritu, nos va a llevar a la obediencia, nos va a dar el poder para ser obedientes, nos va a inspirar a ser obedientes. Pero sin el Espíritu es muy difícil, es mucho más retante ser cristiano por uno mismo, ¿no? Por su propia fuerza. Necesitamos el Espíritu. Y dice que los adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Y siempre hay una conexión, el Espíritu y la verdad. El Espíritu y la verdad. Como ya hablé de que yo creo que muchas veces somos sospechosos de alguien que dice, bueno, el Espíritu Santo hizo esto, el Espíritu Santo me dijo esto, y hay un ¿por qué? Es porque muchas veces no tiene nada que ver con la verdad. Y hay gente que dicen que hablan con el Espíritu Santo y son dirigidos por el Espíritu Santo, pero su vida es una mentira. Viven hipócritas, no viven como discípulos. Y eso me hace ver que para nada es posible que sea un espíritu, pero no es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios siempre está con la verdad. Y dice, lo adoran, deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, yo creo que uno de los retos que tenemos, uno de los pasos en la madurez espiritual, es ser consciente del Espíritu. Saber que el Espíritu está conmigo, está en mí, lo recibí en el bautismo. Entonces, cuando oro, debo escuchar al Espíritu, debo pedirle ayuda del Espíritu, de pedir en el nombre de Cristo que me ayuda, ¿no? Que aprendo a dependerme al Espíritu. Por eso, Cristo lo mandó y eso es su ministerio de que habla. Dice en Juan 16, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador, está hablando del Espíritu, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Fíjate que Jesús mismo dijo, yo tengo que irme. Dijo, yo tengo que irme porque si no, no va a venir el Espíritu Santo. Y yo no sé cómo funciona todo eso, por qué tuvo Espíritu esperando, no sé, pero así era. Y Jesús mismo dijo, es mejor que yo me vaya. Es mejor que yo salga de aquí para que pueda venir el Espíritu Santo. Fíjate, yo creo que todos nosotros, si nos fueran a preguntar, Dios, ¿cuál quieres? ¿Jesucristo contigo un día o el Espíritu Santo? Todos diríamos Jesucristo, porque Jesucristo lo conocemos,
¿no? Y confiamos en él, pero no sabemos mucho del Espíritu Santo. Pero Jesús confiaba más en el Espíritu que su presencia. Él quería que estuviéramos con el Espíritu Santo. Qué increíble, ¿no? Es su manera de ver las cosas, su manera de entender. En Juan 16 dice, pero os digo la verdad, les conviene que... Oh, ya leí esto. Esto fue cuando empezaron la iglesia y Pedro está predicando y él está hablando del profeta Joel, ¿no? Y todo lo conocemos porque todos tenemos Hechos 2 memorizados. Pero fíjate lo que dice. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones, los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Fíjate que él está anunciando un cambio grande. Antes de esto, para entrar en el Santo de los Santos, para entrar en el templo, tenías que ser hombre, tienes que ser judío, hombre con más que 30 años, ¿no? Eran una clase especial. Pero básicamente lo que Dios está diciendo aquí es que no va a ser así, que en los últimos días derramaré su espíritu sobre todos, hijos y las hijas, y los jóvenes y los ancianos, y sobre todos sus siervos y siervas. Esto fue un anuncio grandísimo, grandísimo, que todos iban a recibir su espíritu. No tienes que ser judío, no tienes que ser hombre, no tienes que ser una persona mayor de madurez. Todos que se convierten, todos los que den su vida a Cristo, a Dios, recibirán su espíritu. Eso fue un anuncio grandísimo. Y yo creo que, como dijo Michelle, ni nos damos cuenta de esto. Lo decimos, pero toda la atención lo ponemos en Dios y Cristo. Y eso es bueno, no es que debemos tener menos atención en Dios y Cristo, pero también debemos poner atención al Espíritu Santo, el Espíritu que Dios nos ha dado. En Hechos 13:52 dice, y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Así describe la iglesia, ¿no? Llenos de alegría y del Espíritu Santo. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo es eso, no? ¿Quién escribe la iglesia? Ah, sí, andan llenos del Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Qué manera de escribir la iglesia? 67 veces hay referencias en el libro de Hechos al Espíritu. El libro de Hechos es Hechos de los Apóstoles, es el nombre grande. Pero muchos han dicho por siglos que debe ser nombrado Hechos del Espíritu. Porque lees el libro de Hechos, habla mucho más de los espíritus que los de los apóstoles. Y tú ves que siempre es el Espíritu que está empujándolos, no los apóstoles. Recuerda, Jesús dijo que van a predicar a Judea, a Samaria, a todo hasta el fin del mundo, ¿no? Dijo Jesús eso. La iglesia empezó a bautizar a mucha gente. No querían salir, no querían salir. Dios tenía que mandar una persecución para mandar a los hermanos afuera, y así empezó la iglesia en Antioquía. Pero aún con eso, los líderes no salieron y no querían predicar a los gentiles. Dios mismo tenía que dar a Pedro una visión y decirle que no debes llamar a nadie ni a nada intocable, porque este mensaje es para todos. No lo entendieron. Era el Espíritu cada vez empujando. Y aún tenían que decir en Antioquía que el Espíritu tenía que hablar a ellos, decirles que, mira, separan a Pablo y Bernabé porque yo los quiero como misioneros.
porque no lo entendieron ellos. Siempre el Espíritu empujando, empujando. Yo no sé si nos damos cuenta cuando el Espíritu está empujando. No sé si estamos poniendo atención. No sé si estamos escuchando. Hay que escuchar, hay que poner atención. En Hechos 20:22 dice, y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que ahí me espera. Pablo estuvo hablando de que el Espíritu le había obligado. ¿Qué está obligándonos el Espíritu? Y no nos estamos escuchando. No estamos poniendo atención. ¿Por qué? Porque no estamos pensando espiritualmente. No estamos conectados bien con Dios espiritualmente. En Romanos 8 es un capítulo, bueno, Romanos está dedicado a la espiritualidad, pero el capítulo 8 es todo del espíritu y cómo debemos ser espirituales. Versículo 4 dice, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Fíjate esa frase, vivir según el Espíritu. ¿Qué significa eso? Vivir según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. ¿Qué quiere todo el mundo hoy día? Vida y paz. Sí. Todo el mundo quiere vida y paz. ¿Por qué trabajan tanto? Bueno, para ganar dinero, para pagar la vida. ¿Por qué sufrimos tanto? Por la falta de paz. Lo que viene del Espíritu, lo que el Espíritu quiere darnos, quiere ayudarnos a conseguir. Pero tenemos que tener la mentalidad de caminar y vivir por el Espíritu, con la mentalidad del Espíritu, enfocados en lo que el Espíritu quiere. Recuerda que los primeros cristianos ni tenían Biblias. Entonces, ¿cómo sabían? Wow. Bueno, tenían que escuchar los sermones muy bien, escribir todo, memorizar versículos y poner atención en lo que Dios los había hablado, en todo lo que Dios los decía, y poner mucho tiempo en oración. Y también hay una escritura que dice que el Espíritu Santo va a darse cuenta de todo lo que Jesús nos ha enseñado. Que nos va a recordar, que nos va a recordar todo, que nos ayuda. Es cuestión de no leer la Biblia para información, sino leerla para transformación. Para dejar Dios impactar, cambiar tu corazón, llenarte, darte el poder que necesitas. Es otra manera, es una manera diferente de leer la Biblia, más para impacto, no para información, no para doctrina. Obviamente la doctrina es importante, pero más importante es ser transformado por el Espíritu. Siguiendo Romanos 8, dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Fíjate que el Espíritu en nosotros siempre está empujándonos, siempre está animándonos, tratando de guiarnos, de ayudarnos. Pero otra vez, hay que poner atención a esto. Hay que pasar el tiempo con Dios para llenarnos, para no
ahogar el espíritu, para no parar el espíritu, para no tapar el espíritu. Podemos llenar la mente con cosas del mundo, con problemas del mundo, con tentación del mundo, y esa naturaleza pecaminosa que no agrada a Dios. O podemos llenar la mente con las cosas de Dios y hablando con Dios y escuchando al Señor y hablando con Él. La Biblia dice, habla con Él constantemente, ¿no? Oran sin cesar, sin parar, en oración continuado, siempre continuando en oración, hablándole todo el día, caminando con Dios, y así Él nos puede guiar con su Espíritu. Y en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No, es ser espiritual. No viene por tener mucho tiempo en la iglesia. No viene por estar en la iglesia mucho. Viene por ser guiado por el Espíritu. Nosotros tenemos una bendición gigante. Tenemos Biblias, algo que los primeros discípulos no tenían. Y podemos nosotros, no sé la palabra, devorar, como comerlo, ¿no? Ingestiarlo, tomarlo, llenar el corazón, llenar la mente, abrir el corazón, abrir la mente y decir, Dios, cámbiame, lléname de tu espíritu. Cuando leo los versículos, cuando leo la Biblia, es como cuando Moisés se acercó a Dios y Dios le dijo, quita los zapatos, porque la tierra en que estás parado es tierra santa, ¿no? Cuando Josué encontró el ángel entrando en la tierra prometida, le dijo, quítate las sandalias, porque la tierra donde caminas es tierra santa, ¿no? Y tenemos que entender que cuando abrimos la Biblia y empezamos a leer los versículos, estamos en tierra santa. Yo un día quiero decir a la iglesia, cuando estamos todos ahí, quítanse los zapatos, porque vamos a abrir la Biblia y estamos en tierra santa. Pero me da miedo porque no sé si todos han cambiado sus zapatos, limpiado los pies, pero para dar el punto, ¿no? De que cuando abrimos la Biblia, estamos escuchando el Espíritu, estamos escuchando el Señor. Cuando escuchamos en oración y nos ponemos atentos, leer un versículo, meditar en ese versículo, pensar en ese versículo, pedir de Dios, ¿qué me estás diciendo en este versículo? ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué me estás informando? Cámbiame, Señor. Ayúdame a ser transformado por estas palabras, por estos versículos, por los salmos, por las enseñanzas de Cristo, por las enseñanzas de Pablo, y ser de verdad hijos de Dios, ¿no? Ser guiados por el Espíritu. Es un concepto que creo que la verdad no entendemos bien, y en eso nos vamos a meter, a entenderlo mejor, aprender cómo caminar guiados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu de Dios, y dejar que Dios nos cambie la mente, nos cambie el corazón. No escuchar una clase, un sermón para sacar más información. La Biblia dice que la información solamente nos hace más orgullosos. Más bien, escuchar para crecer, para ser transformado, como dice la Biblia, en la imagen de Cristo. La imagen en que fuimos creados, la imagen de Dios, con su carácter, con su forma de ser. Pero eso requiere transformación, porque estamos saliendo del mundo y nuestra naturaleza es bien mundana. Y cuando no estamos siguiendo el Espíritu, guiados por el Espíritu, el mundo nos puede golpear tanto y nos puede robar de todo el gozo, nos puede quitar toda la paz. Y ahí está Dios con deseo de ayudarnos, de inspirarnos, de darnos las respuestas, la fuerza, el poder
para vivir esta vida, para caminar el camino del peregrino, ¿no? La vida cristiana es como el camino del peregrino. Aquí, obviamente, en España, tienen el famoso camino de Santiago, ¿no? Que personas han estado caminando por, creo que han sido como 800 años, ¿no? Y la vida es así, la vida cristiana es así, es un camino que caminamos con retos, con bendiciones, y Dios quiere ayudarnos, quiere guiarnos, quiere estar con nosotros, ayudándonos, animándonos, dándonos el poder para superar todo lo que Satanás nos tira. He escuchado varias personas decir, Dios está en control, entonces tengo que confiar. Pero fíjate esto, Dios está en control no significa que Dios está controlando todo. Jesús dijo, el amo de este mundo es ¿quién? Satanás. Entonces, él nos está tirando mucho, nos está golpeando mucho y está causando muchos problemas. Entonces, sí, mi esperanza es Dios, porque Él es todopoderoso. Pero yo necesito caminar con Él o de nada me sirve. Si no puedo ser un hombre espiritual sin el Espíritu, no puedo ser un hombre de Dios sin Dios, no puedo ser un cristiano sin Cristo. Necesito los tres en mi vida. Necesito ser guiados por los tres. Sí, sí. Sí, estaba pensando cuando Roberto estaba hablando como muchas veces en nuestros tiempos con Dios tenemos mucho que decir, mucho de pedir, mucho que estamos pensando y a veces también estamos leyendo, pero estamos leyendo por algo específico, algo en que queremos cambiar o algo. Y no hay nada mal en eso, pero cuando no damos cuenta que estamos esperando una respuesta de Dios o queremos saber lo que Él quiere, yo creo que no estamos muy pendientes de que Él quiere comunicarse con nosotros también. Entonces, no debemos estar hablando solamente, pero también escuchando. Y yo sé que cuando estamos leyendo la Biblia, a veces las escrituras como nos impactan, ¿no? Nos habla y a veces encontramos respuestas que nunca estuvimos buscando, pero yo creo que tenemos que saber, estar pendiente de escuchar por Dios. Es lo que Él quiere enseñarnos. Y eso requiere atención. Yeah. Eso requiere parar y escuchar. Eso requiere intención. Requiere una actitud, ¿no? De buscar y escuchar. Dios, ¿qué me estás diciendo aquí? ¿Qué estás tratando de empujarme o obligarme o pararme, ¿no? Cuando Pablo quería ir a Asia, el Espíritu lo paró. Le dije que no, ¿no? Y otro tiempo lo mandó, ¿no? Y cuando el Espíritu nos está tratando de ayudar, tenemos que estar enfocados en el Espíritu o no lo vamos a escuchar. No vamos a recibir el impacto. Entonces, son pasos importantes y parte de la madurez espiritual. Aunque suene medio chistoso, ¿no? Decir que para ser espiritual tenemos que tener el Espíritu. Es un poquito obvio, ¿no? Pero siendo honestos, pocas veces ponemos atención al Espíritu. Y es muy, muy necesario. Y aquí paramos la primera clase y aquí hay unas preguntas para los grupos. No sé dónde estás, si estás aquí en Madrid o Los Ángeles o en otro lugar. Si estás solo, puedes escribir estas preguntas
las respuestas en un diario y recomiendo mucho que tengas un diario donde puedes escribir estas preguntas cada semana. Primera pregunta, y puedes tomar foto de la pantalla si quieres. ¿Qué papel tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas? De lo que has escuchado esta noche, y hay muchos otros versículos, pero ¿qué papel tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas? O debe tener, ¿no? Otra pregunta, ¿por qué es tan importante entender el Espíritu? ¿Por qué? ¿Por qué fue tan importante para Jesús irse y dejarnos el Espíritu Santo? Pregunta número 2. Número 3. ¿Por qué es tan importante ser espiritual? ¿Por qué tenemos que ser espirituales? ¿Por qué no es suficiente ser obediente? ¿No? Doy mi dinero, voy a la iglesia, leo mi Biblia. ¿Qué más quieres, Dios? Dios quiere tu alma. Quiere tu corazón, quiere tu mente. No debo darte respuesta. ¿Cómo puedo crecer en mi espiritualidad? De eso vamos a hablar mucho en estas clases. ¿Cómo puedo crecer en mi espiritualidad? Yo voy a empezar una página para recursos espirituales y la página va a estar en inglés y en español. El nombre está en inglés, thewayofthepilgrim.com. Ahí voy a tener estudios, voy a tener cosas, prácticas y ejercicios para crecimiento espiritual. The Way of the Pilgrim significa el camino del peregrino. Pero quiero presentar ejercicios y estudios y cosas para los que quieren investigarlo más, ¿no? Pero van a recibir una enseñanza básica, pero yo creo que bastante profunda en esta serie de clases de cómo crecer espiritualmente. Y ahí paramos y Javier, ahí puedes parar de grabarlo. Gracias. Gracias por estar este tiempo con nosotros estudiando la Biblia y aprendiendo de Jesús. Si quieres saber más, puedes ir a la página estudiar.laicc.net.